Listo. Listo, recording in progress. Ok, ya está grabando. No crean que es para que los vean, ¿no? O sea, quiero es que ustedes vean la diapositiva que voy a empezar a proyectar a continuación. Voy entonces a compartir pantalla en este momento. Voy a hacer un anuncio porque estoy seguro que el pastor Edison Barrera va a ver esto. Entonces, estas diapositivas muy amablemente nos las prestó el pastor Edison y yo voy a hacer uso de ellas para la exposición del tema de hoy. ¿Está bien? Esto es una clase, ¿no? Que cuenta el colegio, pero con un profesor más joven y chévere. ¿Listo? Vamos a orar. ¿Qué les parece? Entonces vamos a darle gracias a Dios porque permite a Joana y a la hermana Mary recordar cómo la mencioné en algún momentito. ¿Quién es Joana? Yolanda. Perdón, Yolanda y Mary. Sí, porque con esa no me alcancé a agarrar. Con ella no. Vamos. No le dio el gusto. Ok, vamos a orar. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das en este momento de contar con tu presencia y además porque nos permite seguir aprendiendo. Sabemos, Señor, que no todo concepto lo podemos grabar, pero sí sabemos que estos conceptos pueden ayudarnos a cambiar nuestra vida y la forma en que vemos el mundo. Así que te pido, Señor, que nos guíes en esta hora y gracias por la compañía de Yolanda, de Ronald y de Nicole. Guíanos en esta hora. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, miren, aquí ustedes están viendo, ¿verdad? Voy aquí a minimizar el propósito de la Iglesia. Qué pena que sea de esta manera. Mucho se ha dicho sobre las iglesias cristianas, ¿verdad? Hay algunas referencias buenas y otras no tan positivas. No, y a favor, ¿verdad? Entonces, cuando son buenas es porque en algún momento una persona necesitó ser escuchada, necesitó de algún milagro, necesitó de una voz de aliento. ¿Y en dónde la encontró? En la iglesia. Pero también se ha dicho de la iglesia que en la iglesia roban, eso dice. Yo aquí hablo a calzón quitado. Se ha dicho eso en las clases. ¿Por qué se menciona esto? Porque en muchas ocasiones no sabemos cómo funcionan ciertas organizaciones eclesiásticas. Entonces, por eso es tan importante que entendamos en esta hora cuál es el propósito de la iglesia, el porqué de la iglesia. ¿Por qué nosotros vamos al colegio? Por ejemplo, ¿por qué vamos al colegio? Para obtener conocimientos. Para obtener conocimientos que nos van a ayudar a qué, hermana Julia. Bueno, a fortalecer la memoria, empezando por ahí. A tener un futuro, eso es muy importante. Nosotros estudiamos para poder tener una vida en la sociedad del futuro. Por eso estudiamos. ¿Por qué necesitamos estudiar en una universidad, hermana Doris? Un conocimiento más avanzado para especializarnos en alguna área, ¿cierto? Entonces, digamos, yo estoy estudiando teología, la hermana Mary está estudiando psicología, creo que se graduó esta semana, ¿no? Termino. Porque es que el grado lo hacen dentro de 3 meses. Listo, entonces la hermana Mary ya termina. Mire, nunca es tarde para estudiar, ¿no? Yo empecé a estudiar a los 27, no voy a decir cuándo empezó a estudiar la hermana Mary, pero yo empecé a estudiar a los 27 años. Nunca es tarde para estudiar. Y yo sé que Ronald y Nicole, con la ayuda del Señor, van a poder alcanzar a una educación superior. Pero no solamente las instituciones educativas tienen un propósito, también las instituciones gubernamentales. Voy a hacer un ejemplo. ¿Para qué es el Congreso? Entonces el Congreso hacen leyes, ¿cierto? La hermana, no dije nada. la hermana Doris, como le gusta promover el tema del mar, entonces ella dice que allá, que allá roban. Bueno, listo. Pero allá hacen leyes según el papel. Sí, según la institución. Según la institución. ¿Para qué la fiscalía? Para buscar a quiénes. A los delincuentes. A los delincuentes. Eso es claro, ¿cierto? Pero entonces llega la pregunta, ¿y para qué la iglesia? ¿Para qué crees tú, Yolanda, que es la iglesia? No sabe. Entonces el estudio de hoy va a ser interesante. Va a ser interesante. Aquí hay una afirmación. ¿Quién alcanza a leerla? La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación. ¿Qué es la iglesia? ¿Quieres decir algo? Dale.
O sea, yo creo mucho en Dios. Sí. Y oro, no sé si lo hago bien o mal. Pero entonces yo la pregunta que me hago es que si yo no voy a una iglesia y estoy todos los, o bueno, no sé si son todos los días en la iglesia o cada 8 días. Yo digo, ¿será que Dios no me escucha igual? ¿O por qué es necesario ir cada 8 días a la iglesia? Muy bien. Porque, pues, yo creo mucho en Dios. Eso está muy bien. Y la pregunta que haces es muy importante, no solamente para ti, que de alguna manera no estás afiliada, digamos, a una organización religiosa, sino para nosotros que ya hacemos parte de ella. Porque entonces debemos empezar ya a diferenciar por lo menos en dos términos. El primero es iglesia y el segundo es templo. Entonces, si son dos términos diferentes, entonces yo no puedo decir que voy a la iglesia, sino que voy a ¿dónde? A un templo, que es la iglesia. Vamos a hablar un poquito de eso en la medida que vamos avanzando en el tema. ¿Qué les parece? Vale. Ya sabemos que la iglesia tiene un propósito, la salvación de los hombres. ¿Cómo es eso posible? Bueno, aquí ya nos habla de otro término, facilita la obra de Dios. Dios dice facilita, bueno, pero hay dos versículos en la Biblia, uno se lo dijo Dios a Abraham y el otro se lo dijo Dios a Jeremías. Y Dios le dice a Abraham, ¿acaso hay algo difícil para mí? ¿Y ustedes creen que hay algo difícil para Dios? Por supuesto que no. Pero Dios utiliza la iglesia para facilitar su obra. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia tiene un propósito claro. Tiene que salvar a la humanidad. Eso es claro. Entonces aquí ya nos habla del propósito. Para salvar a un mundo en pecado. Entonces, la iglesia no es un lugar de entretenimiento, como quizás en muchas ocasiones podríamos llegar a pensar. La iglesia tampoco es un lugar exclusivamente para la búsqueda de Dios. La iglesia tiene un propósito claro y definido. ¿Cuál es? La salvación del mundo. La salvación del mundo. Hay una escritora que escribe que no hay nada que una más a la iglesia que el evangelismo. Vamos a darle siguiente. La iglesia adventista del séptimo día, por lo tanto, fue organizada con ese propósito. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de ¿qué? ¿Qué dice esta palabra? De organización. Organización. Muy bien. Entonces ya no estamos hablando de un templo. El templo es un lugar, pero la iglesia es una organización. ¿Correcto? Es como yo decir, ¿dónde está ubicado el Congreso de la República? Vamos a dar un ejemplo. La Casa de Nariño. ¿O dónde está ubicado el Congreso? La Casa de Nariño. Pero la Casa de Nariño no es la que hace las leyes. ¿O sí? Son las personas. ¿Y esas personas qué conforman? Una organización. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia es un conjunto de personas que conforman una organización. Si hay alguna denominación religiosa que no tenga una organización, entonces no puede llamarse iglesia, porque la iglesia es una organización. Muy bien. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Proteger y utilizar los medios a su disposición. Proclamar la verdad presente. Me voy a detener un poco en ese término y voy a pedirle a alguien, hermana Mary, según 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Aquí ya entonces se nos amplió un poco más la información, porque era necesario que se organizara la iglesia, porque tiene que comunicar la verdad presente, pero debe transmitírsela al mundo. ¿Por qué empieza a tornarse tan importante el concepto de verdad? 2 Timoteo 2, 1 Timoteo, perdón, 2, 3 y 4. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. ¿Qué quiere Dios? Que todos seamos salvos. Muy bien. Él quiere que seamos salvos y que lleguemos al conocimiento de la verdad.
Bueno, no voy a hablar de temas políticos porque realmente yo sé que se armaría un debate, pero yo les hago una pregunta. Les hago una pregunta. ¿A quién es más fácil manipular? ¿A una persona que no tiene conocimientos o a una persona que los tiene? Que no tiene conocimiento. Pero hay algo peor que no tener conocimiento. ¿Saben qué es? La desinformación. ¿Saben qué es la desinformación? La falta de tener conocimiento sobre el Puede ser. ¿Alguien tiene otro concepto? No estar informándose todos los días, o sea, digamos, de noticias y eso. La desinformación tiene que ver con la adquisición de información, valga la redundancia, falsa. ¿Listo? Eso es desinformación. Si hay algo peor que la falta de conocimiento, la desinformación. La información falsa. Exactamente. Digamos, yo no me tomo el tiempo en leer, digamos, la Constitución, Muy bien. ¿sí? Y, no, pues mire las noticias, digamos, en RCN. Correcto. Y dijeron, no, es que el presidente X. X está haciendo esto, está robando eso. Yo voy a creerle a él porque fue el que lo vi, ¿sí? Lo reportó. El del consejo está haciendo eso, el otro le está diciendo, ¿sí? Y entonces yo no me tomo el tiempo en mirar, venga, este señor, ¿será que sí está haciendo esto? ¿O será verdad o no será verdad? Entonces, no, sí es una partida de ladrones y mentirosos. Yo Y ya a usted lo van y lo enfrentan con la persona, digamos con el presidente, bueno, este porque dice que es un ladrón. ¿Qué sabe de mí? No sé, pero sé que es un ladrón. Sí, Muy bien. pero, o sea, uno tiene que tener argumentos y para tener esos argumentos tengo que investigar a fondo por qué es que le dicen ladrón. Que correcto, eso es verdad. Eso se llama, ¿qué cosa? Desinformación. Y la desinformación que busca manipular. Yo les hago una pregunta. ¿Puede haber desinformación en el cristianismo? Sí, claro. Entonces es aquí donde empieza a tornarse muy importante este concepto. ¿Cuál? La verdad presente. No hablamos solamente de Cristo salva, sino que hablamos de Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Y hay algo más que hace la iglesia. La iglesia como organización administra la iglesia. Aquí este término es importante cuando hablamos de una organización. Una organización tiene que ser administrada. Debe ser administrada. ¿Qué pasa cuando una organización no es administrada? Pronto deja de ser, pronto deja de existir. Pronto deja de existir. ¿Verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué es la iglesia? El pastor Edison Barrera nos presenta 3 pilares para la iglesia. Como ya hablamos, es una organización. ¿Cuál es la primera? Los miembros. Dice aquí los miembros, Yolanda. Aquí te vamos ayudando. Los miembros. ¿Cuál es el primer pilar de la iglesia? Los miembros. Que forman la iglesia. Quiere decir que los miembros no son parte del montón, sino que son parte indispensable de la iglesia. Es importante. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 12. No recuerdo el versículo. Busca el versículo. 1 Corintios capítulo 12. Dime. Es como decir que vivo con mi familia Sí. o que tengo conformado mi familia, pero vivo sola en mi casa. Correcto. Entonces ahí a eso se refiere. No debe haber solamente uno, sino debe haber varios. Y todos tienen su parte que cumplir, ¿verdad? Por favor, busca el versículo en 1 Corintios 12, que dice que se duelen de... Perdóname. De hecho, es una mutación. Creo que sí está Pero por favor, el 14 al 20. ¿Qué dice 1 Corintios 12, del 14 al 20? 14 al 20. Además, el cuerpo no es solo miembro, sino muchos. Si dijera que como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería el cuerpo. Y si dijera la oreja, que no soy yo, no soy del cuerpo, porque eso no sería el cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo de la
Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno. Amén, muchas gracias. Este texto nos va a servir para explicar por lo menos dos de los tres Muchas pilares. veces eso nos pasa también, ¿no? O sea, tanto el oído es importante, la nariz es importante, pero entonces ahí hablan de un cuerpo como todas las partes son importantes. No, mejor, es más importante el oído, ¿no? El oído tiene una función diferente que no la puede hacer la nariz ni la puede hacer la boca, Muy bien. ¿cierto? Entonces, todos son miembros del cuerpo que tienen un valor individual que no es comparable con otro, Muy bien. no es reemplazable. Asimismo, ay, perdón, hermana. No, está bien. Asimismo, también los miembros de la iglesia, todos son importantes, tanto el ministerio de Dorcas, que es la que reparte los mercados, la ropa, todo lo que tiene que hacer de las necesidades. También es importante del anciano, el que está administrando, mirando la organización, cómo va. Y yo tengo una digamos, pregunta allí, hermana Mary. ¿Y el miembro que no tiene cargos es importante también? Muy importante. ¿Por qué? Porque de igual forma, él también va a servir y va a servir ¿para qué? Para que todos nos unamos en pro para la misma organización, como lo decía. No tanto para la misma organización, sino para el propósito de la organización. El propósito que te da el mensaje. Correcto. De hecho, en sí también nos sirve para la misma organización. ¿Por qué? Un ejemplo, cuando en la misma organización hay alguien que está desvalido, porque no quiere decir que porque nosotros seamos cristianos no tenemos dolencias, no tenemos preocupaciones, no tenemos angustias. Todos tenemos lo mismo que siendo cristianos o no siendo cristianos, tenemos las mismas dificultades. Lo que pasa es que en la misma organización todos también tenemos el momento para apoyarnos. Está triste, vamos allá de ella. Está necesitada, vamos allí. Entonces, se supone que la organización es solo un miembro que está también para apoyarse y fortalecerse en momentos de dificultad. Y asimismo, siendo sólidos, podemos ir a fortalecer a los de afuera también. Muy bien, hermana Mary, muy bien dicho. Muchas gracias, Dios te bendiga. ¿Queda claro? Nos queda claro que los miembros son sumamente importantes. Voy a pasarme el 2 un momentico. Yo sé que hace parte de la organización, pero voy a tomar el 3 por el tema que estamos tratando en este momento. Este conjunto de miembros forman entonces una organización. Esta organización es el cuerpo de Cristo que nosotros llamamos iglesia. Esta iglesia tiene un propósito, pero este propósito también tiene un fundamento. ¿Qué quiere decir que tenga un fundamento? Que debe tener una verdad. Y es ahí donde son muy importantes las doctrinas, son las creencias que fundamentan a la organización eclesiástica. Por ejemplo, voy a decir una de las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros creemos que Dios es el creador, la creación. Dios creó todo de la nada y no lo creó en cuestiones de millones de años. Él lo creó en 6 días literales y el 7º día lo reposó. Otra creencia, por ejemplo, la vida, muerte y resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Eso es claro, esa es una creencia. Y esto forma parte del fundamento de la organización. Quien no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Por eso es tan importante la doctrina. Porque la doctrina parte en Cristo y termina en Cristo. Dice no solamente el Padre allá en Isaías, sino también Jesucristo en Apocalipsis. Él dice, yo soy el principio y el final. Yo soy el alfa y el omega. Entonces todo empieza en Cristo y termina en Cristo. Y de hecho, la iglesia empieza en Jesucristo y termina en Cristo. ¿Por qué? Porque también tenemos la creencia que Jesús viene por segunda vez. Termina en Cristo. Muy bien. Hay algo muy importante. La iglesia está divinamente constituida. Vamos a buscar Romanos 8:26. Romanos 8:26. Nosotros fuimos llamados por Dios. Digamos,
Tú decías, Yolanda, ahorita, que tú buscas a Dios, pero yo estoy seguro, por lo que he estudiado en la Biblia, de que Dios te buscó a ti primero. Dios te buscó a ti primero. Fue Dios quien fue primero y tocó la puerta de tu corazón. Yo estoy seguro. Porque nosotros, desafortunadamente, por nuestra proclividad hacia el mal, nosotros no queremos buscar a Dios. Pero Dios sí nos quiere buscar a nosotros. Es como una madre que trata de que su hijo se porte bien. El hijo quiere seguir en lo que está, pero la madre, ¿qué hace? Insiste, lo busca. Después tendremos la oportunidad, Yolanda, de conocer el testimonio de la hermana Rosalba, que resalta mucho este valor del que estamos hablando en este momento. Una madre no es capaz de ver a su hijo tirado. Así él esté tomando esas decisiones. ¿Qué va y hace su madre? Lo busca. Y así es Dios con nosotros. Él va y nos busca. ¿Qué dice Romanos 8:26, hermana Mary? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues queremos de pedir. No se está escuchando nada, hermanos. No se está escuchando, por favor. Ya un momentico, Gracias. Luisita, ¿ya me escuchas? De igual manera, el Espíritu nos ayuda, es nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecidibles. Muy bien. Este versículo yo suelo emplearlo muchísimo cuando estoy hablando de la oración. Este versículo encierra mucho lo que estábamos hablando esta mañana en la escuela sabática, pero me voy a detener solamente en un aspecto esencial del versículo. Inclusive en la búsqueda que nosotros hacemos de Dios, necesitamos la ayuda de Dios. Porque el hombre, por naturaleza, no solamente por su condición, también de alguna manera exterioriza pedidos egoístas. Y Dios no es egoísta, Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué hace Dios entonces para que el más profundo anhelo de nuestro corazón, el más sincero anhelo de nuestro corazón sea oído por el Señor? Él permite que su Espíritu Santo lleve nuestros pedidos de oración como nos conviene a nosotros, como mejor nos conviene a nosotros. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Muy bien. Dice este texto, llamados por Dios para ser parte del pueblo de Dios. El Espíritu intercede y nos llama. Eso es claro. Dice en Juan capítulo 15, ¿sí? En Juan capítulo 15, que el Espíritu mismo, Él no habla de sí mismo, sino que habla todo lo que le da el Padre. Esto dice Jesucristo del Espíritu Santo. Es que es el Espíritu Santo el que nos busca y nos habla. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque como debiéramos orar, no lo sabemos. Muy bien, aquí ya está repitiendo el versículo. El Espíritu Santo es esencial para la organización de la iglesia. Ahorita estábamos hablando de que la iglesia es un solo cuerpo, pero cuando estamos hablando de que la iglesia es un solo cuerpo, también la palabra de Dios exige de que todos tengamos un mismo sentir, un mismo pensar. Dice también Jesucristo por allá en Mateo, cuando lo están acusando de ser Belcebú. Él dice, ¿cómo va a prevalecer un reino dividido? Un reino que se ataca a sí mismo. Porque le decían a Jesús, es que usted saca a los demonios porque usted es demonio. Y entonces Jesús les dice, pero imagínense qué tal Satanás sacando a Satanás. ¿Será que va a prevalecer Satanás? Por supuesto que no. Y así le pasa a la iglesia. Si la iglesia no tiene el mismo sentir, la iglesia va a desaparecer. Solo que esto solamente es posible gracias al Espíritu Santo. Muy bien, la iglesia está conformada por los miembros que cuentan con la presencia del Espíritu Santo. Y ahí me temo que usaría otro. Las doctrinas sin reprensión. Bueno, Jesucristo habló de una parábola. Él habló de una parábola en donde en un campo creció el trigo y la cizaña. Es aquí donde muchos también tenemos un falso concepto de la iglesia.
creemos que todo el que asiste a la iglesia es perfecto. Empezando por mí. Nadie es perfecto. Muy bien. Todos estamos en un camino. El que está en la iglesia, por lo menos, bueno, no digo el que está en la iglesia, el que aceptó a Jesús, por lo menos está en un camino hacia la perfección. Pero el que no está en Jesús, pues desafortunadamente va a permanecer en esa condición. El ser humano no tiene la capacidad por sí mismo de ser bueno. No la tiene. Tiene sus defectos. Muy bien. Nuestros defectos, nuestras debilidades. Sí. Y se mueve. O sea, por mucho que esté ahí como mucho en la palabra de Dios, siempre va a tener su error. Su falta, por muy pequeña que sea. Muy bien. Pero De hecho, por eso es que cuando uno va a integrarse en una iglesia, nosotros vayamos enfocados digamos, a adorar a Dios. Porque es preciso que si uno se va solamente para equilibrarse, las cosas con las personas, puede llevarse un gran chazo. Dice, no, si eso es de la iglesia, mejor yo me quedo afuera porque y eso como me miró tan feo. Y mi salud, me ignoró. Entonces empiezan a recopilar todas esas cosas negativas y sencillamente se no vuelve a una iglesia. Pues dice uno, voy para un cambio. Exacto. Pero voy que en la iglesia como que me miraron como que me saludo, pero o sea, que estoy yendo de la iglesia. Exacto. muy bien. Pues Porque en sí, esa igual parte están- también yo pienso, pues eso era lo que estamos hablando. También depende de la formación de cada persona, porque por lo menos lo que soy yo, a mí no me gusta entrar a una iglesia y todo el mundo como que ya me dicen y ahora sí eso no me gusta, me siento acosada. Pero hay personas que sí les gusta que las saluden, que las abracen, que les dé el beso, que les dé la bienvenida. Entonces también es como de cada persona. Muy bien. Yo, por ejemplo, me gusta eso. Miren, Ya hasta que no se despide, Si yo no me despido de todo, yo me siento mal. Yo digo, yo no me puedo despedir de fulano, me siento mal. hoy me voy a ir sin despedirme a la hermana de Doris. No, o sea, yo digo que, o sea, estoy como con Julia Seca. O sea, no es que sea, a mí no sé, siempre me gustan por eso. Porque como que yo la veo muy antichévere, bueno, qué sé yo. Antisocial. En un No, antes eso. En O sea, un que no es trabajo social. siempre me gano como el enemigo, ¿sí? Porque soy de las que yo voy a laborar, ¿sí? Para lo que vaya. Y en las horas del break, bueno, mis 15 minutos me lo tomo, pero no me gusta como, me hago a un ladito, siempre, he tenido esa costumbre. Y no me pongo así como muy, Hablar. no me gusta. En cambio, yo sí hasta con el genial. Y en la hora del almuerzo me pasa igual. Entonces yo me termino mi hora de almuerzo, cojo mi coquita de almuerzo y hasta luego y sigo laborando. Entonces por eso caigo mal. Porque Bueno. no me integro. O sea, Bueno, ya sabemos entonces de que en la iglesia no hay personas perfectas, no. pero como organización debe ser transparente. Sí, claro. Esto es importante. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos hablando de una organización transparente, es una organización que se rige de acuerdo a sus fundamentos, a su misión y a su misión. Si la organización se rige bajo estos fundamentos, quiere decir que es transparente. Cuando un gobierno deja de ser transparente, por ejemplo, cuando atenta contra su propia constitución, dejó de ser transparente el gobierno. La iglesia no puede ser hacer lo mismo, pero la iglesia está regida bajo leyes diferentes y es lo que nosotros llamamos creencias. Estas creencias, digamos, sobre todo en la iglesia adventista del séptimo día, son 28, ya ustedes lo saben, son 6 doctrinas que encierran estas 28 creencias. Y estas 6 doctrinas son profesadas por la iglesia adventista del séptimo día. Quiere decir que la iglesia adventista del séptimo día como organización es transparente. No atenta contra lo que ésta cree. Es transparente. ¿Bien? Esto es importante que lo tengamos muy, muy presente. Esto es importante que lo tengamos transparente. ¿Bien? O sea, no es transparente. ¿Quién? No,
No, que sí es Sí transparente. es transparente. Que si no es transparente, entonces ahí está la iglesia cuando está. Exactamente. O sea, en sí la organización, que, o sea, cumple, o sea, se rige por unas normas. Ya cuando ahí, digamos, por ejemplo, llegó el hermano acá a la iglesia y dio una predicación que fuera en contra de esa doctrina, entonces ya No está siendo transparente. Y más si toda la feligresía que apoya eso. ¿Sí? Entonces, ¿y a dónde sacaron estas doctrinas? Estas doctrinas no fueron inventadas por la iglesia. Estas doctrinas son, todas son fundamentadas o sólidas en cuanto a la palabra de Dios. Porque un ejemplo, habla de varios que un ejemplo ahí habla sobre una de las doctrinas y es que no guardamos el sábado. Y el sábado, ¿dónde está? Está en los mandamientos de Dios. Bueno, y en la Lo del bautismo también está en los mandamientos, está en la palabra de Dios. Y así todas las doctrinas. No es una organización que se inventó unas doctrinas para identificarse como tal, sino que son relevantes aquí en la palabra de Dios y son muy importantes y resaltables para la obediencia a Dios. Muy bien. Entonces miren que la iglesia adventista como organización lo que auspicia es un espacio a través del cual la persona puede adorar a Dios conforme está escrito en la Biblia. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Yo he leído la Biblia y he aprendido, digamos un ejemplo en mi caso particular, yo conozco el sábado cuando era muy pequeño, pero yo sé que la mayoría de las iglesias cristianas se reúnen no los sábados sino los días domingos, un ejemplo. Pero yo llego a la iglesia adventista del séptimo día y casualmente, y digo casualmente de forma muy intencional, se ajusta perfectamente a lo que yo aprendí de dónde, de la Biblia. Yo dije, no, pues es por acá. Y me doy cuenta cada día que avanzo más de que de verdad lo que promueve la iglesia adventista del séptimo día está muy fundamentado en la Biblia. Entonces, para mí, no es que me base yo en las creencias, sino que mi vivencia con Cristo se basa en la Biblia. Que las creencias estén conforme a las Sagradas Escrituras es para mí, pues, grato saberlo en este tiempo. Todas nuestras doctrinas se basan en el principio solamente Escrituras. Si una doctrina no se puede substanciar con la palabra de Dios, no es digna de ser considerada. La Odisea es la última iglesia en la tierra. No hay ninguna queja contra las enseñanzas de la iglesia. Muy bien, vamos a ir a la siguiente. Y lo último es la estructura. Dice que está siguiendo el modelo apostólico. Cuando Jesús fundó la iglesia, Jesús no era arbitrario. Cuando Jesús funda la iglesia, permite que el Espíritu Santo haga partícipes de las decisiones que se van a tomar a sus miembros. Es decir, en la iglesia es muy importante lo que tú piensas. No es un principio estructural basado sobre una persona. No tiene una sede que simboliza la iglesia. ¿Qué quiere decir que no tiene una sede que simboliza la iglesia? Que no tiene una sede preeminente o importante o ineludible para el cristiano para poder buscar a Dios. No, la iglesia está organizada en la extensión de todo el mundo, a fin de que cualquier persona en el lugar donde esté pueda buscar a ¿quién? A Dios. Siguiente, en ninguna parte del mundo está la autoridad absoluta y final de la iglesia. Esto es importante saberlo porque nosotros no estamos sujetos a lo que opina una sola persona. Digamos, como iglesia local no esperamos a lo que opine el pastor Ted Wilson para nosotros poder empezar aquí un proyecto evangelístico. No, la iglesia tiene la capacidad de hacer su propio proyecto evangelístico. Nosotros aquí reunidos podemos hacer un proyecto evangelístico y lo hacemos bien organizado y con la ayuda del Señor. Obviamente, la orientación de un experto como el pastor o no bien un pastor es muy importante. Hay concentración de autoridad en un solo. Bueno, el pastor fue muy enfático aquí en que definitivamente la iglesia no es centralizada, es descentralizada. Quiere decir que desde muchas partes del mundo y en pequeños sectores se pueden tomar decisiones. No se tiene que esperar a que una persona lo diga, ya la puede tomar. Muy bien, la unidad de la iglesia, unidos para terminar la obra.
Ya lo decía la hermana Mary cuando estudiábamos ahorita 1 Corintios capítulo 12. ¿Por qué la iglesia? Ya podemos entonces estar respondiendo tu pregunta, Yolanda. ¿Por qué la iglesia? Nosotros fuimos llamados por Dios para ser salvos. Necesitamos la salvación de Dios. Dios no solamente es nuestro consejero, no solamente es nuestro benefactor, no solamente es nuestro cuidador, Dios es nuestro salvador. Y cuando estamos hablando de la salvación de Dios, estamos hablando de que la humanidad entera necesita ser salva. Y Dios, en su beneplácito, en su voluntad, quiso que yo fuera parte activa en la salvación de la humanidad una vez yo fui salvo. Hay una escritora que escribe, Elena White dice, todo verdadero discípulo nace en el reino de los cielos como un misionero. Todos tenemos una parte que hacer en la viña de Dios. Todos tenemos algo que hacer. ¿Por qué necesito yo la iglesia? Porque la iglesia me organiza para yo cumplir la misión. Necesitamos organizarnos. ¿Quién va a prosperar más? ¿El que hace esfuerzos aislados o un grupo de personas que hacen esfuerzos aislados sin que alguien los organice? ¿O alguien que los esté organizando y les digan vaya aquí, vaya allá y vaya allá? ¿Quién tiene más posibilidades de prosperar? El organizado, ¿cierto? El que se organiza. Y así pasa en todo aspecto de nuestra vida. Si nosotros nos organizamos, tenemos más posibilidades de alcanzar el éxito. Y así por eso Dios organiza su iglesia. Nosotros, pues bueno, muchas personas comentan de que, bueno, yo no necesito ir de una iglesia para ayudarle a otra persona. Hay muchas personas que le dan mercados a los pobres, les ayudan en diferentes formas a una persona pues de bajos recursos, ¿sí? Sin embargo, yo no necesito de Dios para eso, pero hemos identificado que, como lo decía el hermano, por naturaleza todos somos dirigidos más para Dios. Así que esas cosas pequeñas que tenemos buenas, eso es implantado por Dios. Porque nosotros siempre pensamos en el yo. Yo necesito, yo esto, yo lo otro. Entonces, esa pequeña semilla que tenemos como seres humanos de hacer el bien hacia otros, Dios nos lo implantó. ¿Y cómo sería de buena organización si estamos unidos en pro para ayudar a la humanidad? Sería un impacto más grande para todos y así mismo podríamos tener una mejor relación con Dios. Porque no, ahí dicen por ahí que hay un dicho que dice que una golondrina más se del cerco. Entonces quiere decir que unidos se puede haber un impacto más grande en cuanto a unidos para la ayuda hacia las personas vulnerables o hacia las personas que necesitan no solamente recursos económicos, sino también en cuanto al estado emocional, porque muchas veces necesitamos y ese apoyo lo vamos a dar. Muchas veces nosotros tenemos diferentes roles, ¿cierto? Entonces, así mismo yo busco una amistad. Digamos, por ejemplo, la niña tiene un rol que así mismo le va a parecer empática o atractiva o simpática a una persona y así mismo se rola. Entonces, a mí me gusta mejor ir a charlar un rato. A mí me gusta ir a bailar y a mí me gusta ir a hacer tal cosa. Así mismo usted va a organizarse como rol, como tal de sus gustos, ¿cierto? Entonces, si nosotros, por lo menos Yolandita dice, yo le dedico el tiempo a Dios en mis oraciones, y yo sé que Dios me escucha, porque me la ama. Dios a toda la humanidad nos ama. Pero, ¿cómo sería de chévere tener una comunicación más estrecha? Y esa comunicación, cuando uno está lleno de problemas, usted no va a ponerse a que voy a leer la Biblia, pero qué bonito sería para llevarse una hermana de la iglesia
y vamos a orar o vamos a ir a ayudar a otra persona. No, pero si yo estoy mal, ¿cómo la voy a ir a ayudar? Pero créanme que todo eso le va a ayudar a uno también a edificarse uno mismo y a ser más fuerte ante nuestras propias adversidades. Entonces, Dios nos ayuda a que por eso es bueno como organización en la iglesia, que nos ayudemos no solamente para ayudarnos a nosotros mismos, sino para que también ayudemos a otros y asimismo emocionalmente nos podemos edificar. Muy bien, muchas gracias, hermana Mary. Eso, porque ya nos quedan Ahorita, bueno, 10 en la minutitos. mañana yo vi un testimonio de un muchacho y él decía, bueno, que él era trans, él había sido trans. Entonces él decía que él, mientras que era trans, él se sentía feliz, entre comillas, porque él participó en reinados y todo eso, y eso lo llenaba a él, pero no en su totalidad. Entonces él dice que después de que conoció de Dios, pues porque usted sabe que ahorita pues medio tecnológico, él dice que después de que él conoció de Dios, la vida le cambió totalmente y que él ya no siente ese vacío que sentía, porque él decía que sí había muchas como es, mucha felicidad para él, pero había otras que él no se sentía lleno. Entonces me puse a leer comentarios y en los comentarios no sé si de pronto eran más trans que estos, porque ellos obviamente no van a apoyar que alguien se salga de eso. Y decía, usted no tiene personalidad, porque es que usted no tiene que ser lo que una religión le diga. Es que usted no tiene que cambiar. Entonces, no pude enviar el mensaje porque no sé por qué no se llama. Pero como hubo gente que tiraba cosas así feas para decirle, no, es que usted no debe cambiar por eso, es que usted no sé qué, usted es trans y punto. Usted nunca va. Entonces, yo decía, ¿cómo uno puede delegar a una persona con solo unas palabras? ¿Sí? Él quiso contar su testimonio en un minuto y yo quería que él respondiera, o sea, es una persona valiente, porque así como todos tenemos errores, como todos nos falla de pronto algo, estamos mal en alguna cosa y decimos, Dios es mi fortaleza, Dios es el que me ha cambiado mi vida, es para él. Yo digo que él se sentía orgulloso, o se siente orgulloso porque pues lo publicó a todo el mundo, mostrando sus fotos de cómo era antes. Entonces, ¿cuál es la vaina de estar dañando a las demás personas? Ahora, no sé de qué religión es, porque no digo qué religión es, pero nosotros como adventistas, como cristianos, debemos siempre apoyar eso, porque, o sea, como yo escribí, lo importante es que él se siente ahorita bien, se siente lleno, y eso es de valientes, porque no cualquier persona puede salir de eso. Entonces era eso. Gracias, hermana Yuri, y voy a tomar parte de las participaciones de ustedes. Miren, hoy, y digo que siempre ha sido así, solo que hoy es más intenso. Todas las personas quieren sentirse parte de algo. Todas las personas quieren sentirse parte de un movimiento. A algunos les gusta ser exclusivos, entonces buscan movimientos un poco más oscuros, no tan conocidos. Otros quieren ser parte de movimientos ya reconocidos. Pero todos queremos ser parte de algo porque ese algo está promoviendo un ideal que ellos comparten o está promoviendo algo que ellos creen que debe defenderse. La iglesia hace exactamente eso. La iglesia está promoviendo un ideal. ¿Cuál es el ideal? Que el hombre pueda llegar a ser salvo y nuevamente llegar a ser la imagen y semejanza de Dios. Y se van a levantar infinidad de movimientos contra este, así como contra otros movimientos se han levantado. Pero la iglesia, yo estoy seguro, prevalecerá, porque la iglesia fue fundada por Jesucristo. Por eso, para que la iglesia pueda terminar ese proceso, no solamente basta con decir de que Jesús está allí, ¿no? No, Jesús obra en la iglesia. ¿Cómo obra en la iglesia? A través de la unidad de la iglesia. ¿Quién nos une? Cristo. Si todos tenemos los ojos en Cristo, la iglesia va a ser unida. Organizados para no ser vencidos.
Me gusta mucho el testimonio de Pablo, el apóstol, cuando nosotros leemos las epístolas de él y en Hechos de los Apóstoles, porque es un hombre que realmente sufrió para poder predicar el evangelio, pero jamás fue vencido. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Mi familia suele ver un programa en las noches, se llama Guerreros. Mi familia los guerreros se ve mucho para descansar en invierno. y yo a veces pues me siento con ellos, les invito, me siento con ellos y mi familia, no siempre, pero a veces, y yo he visto que a veces en las pruebas un equipo le va ganando abrumador al otro, como 4-0, eso es por puntos, como 4-0, los van a aplastar. El otro equipo ya debería, ¿qué cosa? Renunciar. Pero siguen luchando. Y siguen luchando tanto que remontan el marcador y terminan ganando la prueba. Si ellos lo hacen en una prueba que a la final realmente no les va a aportar algo imperecedero, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer por algo eterno? Nosotros, a pesar de todas las adversidades, Dios nos llama a ser vencedores, unidos para representar a Cristo ante el mundo. Me gusta mucho esta afirmación, porque la forma en que Cristo es conocido no es solamente a través de este medio, de la enseñanza, de la predicación, sino a través de una vida transformada. Lo que decía, digamos, ahorita la hermana Yuri con el transexual. ¿Qué más testimonio del poder de Dios que un transexual tan transformado? O sea, que ya dentro de la iglesia, ya el de entrar a la iglesia ya deja de ser lo que era. Bueno, yo ahí sí quiero ser un poco más claro. Claro, total. Porque, o sea, eso no es de que yo entro y ya cambie, no. No, eso es un proceso que personalmente él tiene con Dios. De igual forma, tengo una persona que ha ido a la iglesia, lucha con eso, ¿sí? Sigue luchando. Y él a veces se siente tan mal que dice, no, es que yo no me merezco y no voy por allá y muchas cosas saca, ¿sí? Sin embargo, en la iglesia lo único que hacemos es apoyar, porque es que nosotros, como decíamos anteriormente, nosotros todos somos pecadores y nosotros, nuestro lugar no está de juzgar ni acusar, sino de apoyar a esa persona y darle ese amor que, como lo dice ahí, que seremos transformados como si fuéramos la imagen de Cristo, ¿cierto? Entonces, imagínense si esa palabra lo dice y nosotros llegamos a ver una persona, digamos, pues, independientemente sea por la debilidad que tenga, a buscar, será que nosotros estamos de la mano, estamos siempre piedra de tropiezo, porque es que como lo dijo al comienzo, ahí había una imagen, había cizaña, en la iglesia se va a encontrar eso. Sin embargo, si estamos aquí perseverando durante muchos años, es porque predomina más el trigo. El trigo es el que predomina más porque nosotros nos tenemos que enamorar de Cristo, más no de los defectos o de las cualidades de una persona. ¿Sí? Entonces, ay, no, es que a mí me gusta porque es que la hermanita, eso me gusta cómo habla y nos ponemos a echar cháchara o vamos a ver donde Doris y nos vamos allá a comer hasta, mejor dicho, parar el ombligo de comer. No. Aquí nosotros es porque nos unimos como una familia y todos los miembros, cualquier cosa estamos. ¿Sí? Que muchas veces el que muchas veces no tenemos en cuenta cuando de pronto es llamar, no soy amante de llamar, pero igual forma nos hemos denotado y nos hemos identificado como pueblo de Dios. Muchas gracias, hermana Mary. Hermana Mary, hermana Doris, es que ya se me fue. Como el cuerpo, así como el cuerpo, todo el cuerpo es uno y está en un solo propósito, ¿cierto? Si una persona de ese cuerpo se duele, o sea, es como decir, un dedo suyo se machucó, entonces porque lo va a machucar, entonces se lo va a quitar de una vez. No, ¿cierto? Todo su cuerpo se duele, y su cabeza y todo se duele. Entonces así debe ser la iglesia. La iglesia se duele, se siente. Pero pues no por eso, no, ya no lo sacamos de acá a la iglesia. Bien.
Voy a terminar con esta afirmación. En toda época, desde que Cristo estuvo entre los hombres, ha habido quienes, aunque han profesado creer en su nombre, han manifestado una actitud exclusivista o una preeminencia farisaica, pero jamás han sido una bendición para sus semejantes. La religión de Cristo es inclusiva. ¿Y qué quiere decir que la religión de Cristo sea inclusiva? Que Él no desecha a nadie por lo que es, pero le acepta a fin de que éste acepte que llegará a ser lo que Él quiere que sea. Dios quiere transformar a la humanidad, y si hay alguien que sabe qué es lo mejor para nosotros, ese es. Y nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad? Esas personas que hoy desafortunadamente perecen en el desconocimiento de Dios, sean alcanzadas por Dios, porque ellas no necesitan tanto mercados, no necesitan tanto dinero. Lo que necesitan más, sobre todo a necesidad, es a Cristo. A Cristo ellos lo necesitan. Él es el único que puede sacar a una persona que está perdida en las drogas. Él es el único que puede sacar a una persona deprimida. Él es el único que puede salvar a una persona que está por tomar la decisión nefasta del suicidio. Solo Jesucristo. Y nosotros tenemos a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ir a predicar. Tenemos que ir a predicar. Y por eso se organizó la iglesia, para que nuestros esfuerzos no sean aislados, sino como organizados. Organizados. Así nosotros vamos abarcando más terreno y mucho más rápido. Muchas gracias por participar, los tres, y también ustedes, muchas gracias por participar. Hermana Gladys, muchas gracias por participar. Dios te bendiga. Vamos a orar, dándole muchas gracias a Dios por habernos dejado sin iglesia, porque de verdad es una bendición. Dios no es solamente para nosotros, es para el resto de las personas. Y la iglesia nos ayuda a entregarlo a las otras personas, nos ayuda a compartirlo. Oremos. Dios y Padre, gracias por la oportunidad que nos diste en este momento de reunirnos, estudiar la importancia que tiene tu organización. Ayúdanos a no sentir ese exclusivismo, ese despotismo por conocer la verdad, sino todo lo contrario, en ese conocimiento de la verdad sepamos que muchas personas te necesitan. Guíanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Les agradezco. En verdad, muchas gracias porque espero les haya parecido interesante. Espero que les haya parecido interesante. Yo sé que va a ser muy hard. ¿Viven aquí cerca ustedes? Sí. ¿Dónde vives? Ahí en Compartir. ¿Es a cuánto acá? Es ahí cerquita de Marandú, de donde vive la hermana Sandra. Oh, o sea, ¿estamos a cuánto a pie? Como 10 minutos. Hermano, si quiere, pare la grabación. Ah, sí, voy a parar la grabación. no, ahorita no me voy a ir a pie, me voy a ir en Mami, explícale. Miren, Madre.